En una tranquila mañana de sábado, en un barrio conocido por sus calles arboladas y familias alegres, nadie podría haber imaginado que un simple dibujo de un arco iris se convertiría en la delgada línea entre la vida y la muerte. El oficial Jake Morrison y su pastor alemán, Ranger, habían patrullado estas calles durante 3 años sin incidentes. Pero esa mañana en particular, mientras la dorada luz del sol calentaba el pavimento y las risas de los niños llenaban el aire, todo estaba a punto de cambiar. Una niña con coletas dibujaría sus sueños con tizas de colores. Un fiel perro canino percibiría un peligro invisible a los ojos humanos. En cuestión de 3 segundos, una patrulla rutinaria se transformaría en una desesperada carrera contrarreloj. Lo que sucedió después conmocionaría a toda una comunidad y les recordaría a todos que, a veces, los héroes que necesitamos no son los que esperamos. A veces caminan a 4 patas y tienen instintos más agudos que cualquier arma. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. Jake Morrison nunca planeó convertirse en agente canino. 10 años atrás, recién salido de la academia con sueños idealistas y un uniforme impecable, se imaginaba resolviendo casos complejos y convirtiéndose en detective en 5 años. La vida, como suele ocurrir, tenía otros planes. Durante su segundo año de patrulla, Jake respondió a una llamada por un altercado doméstico que salió mal. Un pastor alemán aterrorizado, encadenado en el patio trasero de una casa donde la violencia se había vuelto habitual, se abalanzó sobre el sospechoso intentando usarlo como rehén. Jake convenció al hombre, liberó al perro y pasó el resto de su turno sentado en su patrulla con el tembloroso animal pegado a su costado. Algo cambió en él esa noche. Se trasladó a la unidad canina 3 meses después y nunca miró atrás. Ese perro, rehabilitado y rebautizado como Bruno, sirvió con otro agente durante 6 años más antes de jubilarse. Pero la lección se quedó grabada en la mente de Jake. Los perros entendían cosas que los humanos no percibían. Veían el mundo a través de sentidos que captaban frecuencias de peligro y emociones invisibles para el limitado espectro humano. Ranger llegó a la vida de Jake 2 años después de aquella noche. Un joven pastor alemán de una línea de cría de renombre, Ranger había sobresalido en todas las fases del entrenamiento: obediencia, rastreo, aprehensión, detección de pruebas. Superaba cada prueba con una intensidad tan concentrada que hacía que los entrenadores veteranos asintieran con aprobación. Pero lo que hacía especial a Ranger no era algo que se pudiera medir en una prueba. Era la forma en que parecía leer los estados de ánimo de Jake antes de que él mismo los reconociera. La forma en que se apoyaba en la pierna de Jake durante las paradas de tráfico con conductores agresivos, no agresivamente, sino con intención protectora. La forma en que sus orejas giraban hacia sonidos que la mayoría de los humanos nunca percibían, procesando información y haciendo cálculos demasiado rápidos para el pensamiento consciente. Jake había trabajado antes con buenos perros. Ranger era diferente. Ranger era un compañero en el sentido más estricto de la palabra. Su zona de patrullaje asignada abarcaba el distrito residencial oriental de Millbrook, una ciudad mediana donde los delitos graves eran poco frecuentes, pero la presencia comunitaria era esencial. Las madres que jugaban al fútbol lo saludaban desde sus minivans. Los residentes mayores llamaban para reportar adolescentes sospechosos que generalmente resultaban ser nietos de visita de la universidad. Los niños en bicicleta se detenían para acariciar a Ranger, quien toleraba la atención con paciente dignidad. Era el tipo de asignación que algunos oficiales encontraban aburrida. Jake la consideraba un privilegio. Después de años de presenciar los impulsos más oscuros de la humanidad, la simple bondad de los barrios comunes se sentía como un bálsamo para viejas heridas. Él y Ranger comenzaban cada turno a las 6 de la mañana, recorriendo lentamente calles donde los aspersores se activaban y las cafeteras gorgoteaban en las cocinas. Sabían en qué casas había bebés recién nacidos que mantenían despiertos a los padres. Sabían que veteranos ancianos se sentaban solos en los porches, agradecidos por unos minutos de conversación. Conocían los ritmos y patrones de su comunidad como un buen médico conoce los signos vitales de un paciente. En esta mañana de sábado en particular, el 6 de junio, el clima había amanecido perfecto. Cielos despejados, temperatura ascendiendo hacia unos agradables 28 grados, una suave brisa que traía el aroma de hierba recién cortada y rosas en flor. Jake había comenzado su turno con la rutina habitual: revisión del equipo, inspección del vehículo, informe a Ranger y puesta en marcha. Pasaron por la escuela primaria donde acababan de comenzar las vacaciones de verano,
por la biblioteca que albergaba un programa de lectura infantil, por el centro comunitario que se preparaba para una feria de artesanía por la tarde. Todo normal. Todo tranquilo. Jake había tomado un café en la tienda de la esquina donde la dueña, la señora Chen, siempre le daba a Ranger una galleta para perro a pesar de las protestas de Jake por consentirlo. Respondieron a una llamada, un pequeño accidente en el estacionamiento del supermercado donde dos conductores, arrepentidos, intercambiaron información del seguro mientras Ranger, sentado a la sombra, observaba con cierto interés. A las 9:30, estaban conduciendo por Maple Street, donde hileras de modestas casas unifamiliares se alzaban tras jardines impecables y cercas blancas. Fue entonces cuando Jake la vio. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, arrodillada en la acera 3 casas más allá. Llevaba un overol vaquero sobre una camiseta amarilla, su cabello castaño oscuro recogido en 2 coletas ligeramente desiguales atadas con cintas verde brillante. Extendidas a su alrededor en un arco colorido había al menos una docena de tizas para aceras. Azules, morados, rosas, naranjas, rojos y amarillos. Dibujaba con la intensa concentración que solo los niños poseen cuando están completamente absortos en la creación. Jake sonrió. La escena era típicamente suburbana, el tipo de imagen que pertenecía a las postales que celebraban la sencilla infancia estadounidense. Redujo la velocidad del coche patrulla al mínimo, no queriendo que el ruido del motor la sobresaltara. En el compartimento de pasajeros, Ranger se movió, su atención atraída por la niña. Sus orejas se pusieron hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en su pequeña figura. Jake se detuvo en la acera a unos 6 metros de distancia y apagó el motor. Esto era parte de la vigilancia comunitaria. Interacciones positivas. Mostrarles a los niños que los agentes eran accesibles y amables. Volvió a mirar a Ranger, cuya mirada no se había desviado de la niña. ¿Quieres ir a hacer una amiga?, preguntó Jake, agarrando la manija de la puerta. Ranger movió la cola una vez, en señal de reconocimiento, pero su atención seguía fija en la niña. Algo en esa intensidad hizo que Jake se detuviera. Había aprendido a confiar en los instintos de Ranger. Cuando el perro se concentraba así, significaba que algo había captado su atención más allá de la curiosidad normal. Pero la escena parecía completamente inofensiva. Una niña dibujando en la acera en una hermosa mañana de sábado. ¿Qué podía haber de malo en eso? Jake abrió la puerta y salió. El cuero de su cinturón de servicio crujió suavemente. Rodeó el compartimento de Ranger y lo abrió, enganchando la correa al collar del perro. Ranger saltó al instante, con sus poderosos músculos tensándose bajo su abrigo marrón y negro. Pero en lugar de su habitual postura de patrulla, relajada y alerta pero tranquila, el lenguaje corporal de Ranger cambió a algo más concentrado. Bajó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en la niña. Sus fosas nasales se dilataron al respirar. Jake frunció el ceño. ¿Qué pasa, chico?, preguntó en voz baja. Ranger no respondió, con todo su ser orientado hacia la niña en la acera. Se acercaron lentamente, y Jake gritó con su voz más amable. «Buenos días. ¿Qué obra de arte tan impresionante tienes?» La niña levantó la vista y Jake vio su rostro con claridad por primera vez. Grandes ojos marrones en una cara redonda y pecosa. Una mancha de tiza rosa en la mejilla izquierda. Un hueco donde debería estar uno de sus dientes delanteros. Le sonrió, con la sonrisa espontánea de una niña que aún no había aprendido a temer a los desconocidos uniformados. «Hola», respondió con voz aguda y alegre. «Estoy haciendo una casa arcoíris». Jake acortó la distancia, Ranger caminando a su lado en una posición perfecta de talones, pero aún con esa intensidad inusual. Cuando estaban a unos 3 metros de distancia, Jake pudo ver su creación con claridad. Había dibujado una casa enorme que ocupaba casi 4 cuadrados de concreto en la acera. La casa tenía techo rojo, paredes azules, ventanas amarillas y una puerta verde. A su alrededor, había dibujado flores de todos los colores imaginables, con sus pétalos superpuestos en un alegre caos. Sobre la casa se arqueaba un arco iris, cada franja cuidadosamente coloreada y sorprendentemente pulcra para unas manos tan pequeñas. Era encantador, lleno de la creatividad optimista que definía el arte infantil. «Es hermoso», dijo Jake con sinceridad. «Me gusta especialmente el arco iris». ¿Sabías que los arcoíris aparecen cuando la luz del sol y la lluvia se dan al mismo tiempo? La niña asintió con entusiasmo, sus coletas rebotando. «Mi mamá me lo dijo. Dijo que son como puentes mágicos en el cielo». Su mirada se dirigió a Ranger y sus ojos se abrieron aún más. «¿Tienes un perrito? ¿Es simpático?».
Puedo acariciarlo. Jake estaba a punto de responder cuando Ranger hizo algo inusual. Dio un paso adelante, tirando ligeramente de la correa, y gimió. Era un sonido suave e insistente que Jake había oído antes, pero solo durante los ejercicios de entrenamiento o cuando Ranger detectaba algo importante que su olfato le decía. Los instintos policiales de Jake cobraron vida. Escudriñó la calle rápidamente. Vacía. No se acercaban coches por ninguna dirección. Las casas cercanas estaban tranquilas. No se veía a nadie en los patios ni en las ventanas. Todo parecía normal. Se llama Ranger, dijo Jake, con un tono aún amable, pero con los sentidos agudizados. Es un perro policía, lo que significa que está muy bien entrenado. Puedes acariciarlo si eres cuidadoso. La niña chilló de alegría y se incorporó, rodeando con cuidado su dibujo de tiza. Se acercó a Ranger con la mano extendida, con la palma hacia arriba, como los adultos le habían enseñado a acercarse a los perros. Ranger meneó la cola, pero su postura permaneció tensa, de tal manera que Jake desvió inconscientemente la mano hacia la radio. Algo no encajaba. No podía identificar qué, pero años de experiencia le habían enseñado a confiar en su instinto. Y ahora mismo, su instinto le estaba enviando señales de alerta. La niña llegó hasta Ranger y le puso suavemente la mano en la cabeza, rascándole detrás de las orejas. «Hola, Ranger», dijo en voz baja. «Eres muy bonito. ¿Eres un buen chico?» La cola de Ranger se movió con más fuerza, y él apoyó la cabeza en su mano, pero sus ojos seguían yendo hacia la calle. Jake siguió la mirada del perro, pero no vio nada. La calle permanecía vacía y silenciosa. ¿Demasiado silenciosa, tal vez? No, era su imaginación. Era un barrio residencial un sábado por la mañana. El silencio era normal. Aún así, se encontró observando con más atención. Lado izquierdo de la calle, lado derecho, comprobando las intersecciones a ambos extremos de la manzana. Su entrenamiento catalogaba automáticamente los detalles. Autos estacionados. Puertas de garaje abiertas. Un sistema de riego 2 casas más allá. Un gato descansando en la barandilla de un porche. Nada inusual. Nada amenazante. «¿Dónde están tus padres, cariño?», preguntó Jake, obligándose a volver al presente. La niña seguía acariciando a Ranger, quien se había relajado un poco bajo su atención, pero aún parecía estar preparado. «Mami está adentro preparando la comida», respondió la niña. «Dijo que podía dibujar aquí si me quedaba en la acera y no salía a la calle. Estoy teniendo mucho cuidado». Señaló con orgullo su posición, a varios metros de la acera. «¿Ves? Estoy cuidando de mí misma». «Lo estás haciendo muy bien», le aseguró Jake. «¿Sabe tu mamá que el oficial Morrison y el Ranger están aquí?» La chica negó con la cabeza, con sus coletas ondeando. «No, pero me ve desde la ventana de la cocina. Mira todo el tiempo». Jake echó un vistazo a la casa que estaba detrás de la chica, una pulcra estructura azul pálido con molduras blancas y un pequeño porche. Efectivamente, podía ver la ventana de la cocina y, detrás de ella, la silueta de alguien moviéndose. Tranquilizado, se relajó un poco. La madre estaba en casa y vigilando. La niña estaba a salvo. Todo estaba bien. Pero Ranger no lo creía así. El pastor alemán se había quedado quieto otra vez, con la atención fija en la calle. Sus orejas giraban, siguiendo algo que Jake no podía oír. Sus fosas nasales se dilataron repetidamente. Luego gimió de nuevo, esta vez más fuerte, y dio otro paso adelante. La correa se tensó en la mano de Jake. «Ranger, junto a ti», ordenó Jake automáticamente, pero sus propios nervios ahora cantaban. Ranger obedeció y regresó a su posición, pero la tensión en su cuerpo había aumentado. Algo andaba mal. Jake no sabía qué, pero cada fibra de su ser gritaba que algo andaba muy, muy mal. «¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó Jake a la niña, intentando mantener la voz serena mientras su mente daba vueltas a las posibilidades. «¿Fuga química? ¿Olor a gas?» No. Ranger no estaba entrenado para eso y Jake no podía oler nada inusual. ¿Intruso cerca? ¿Pero dónde? La calle seguía completamente vacía. «Soy Emma», dijo la niña, sonriéndole. «Emma Rose Patterson. Tengo 6 años y 3/4. Acabo de terminar el kinder y el año que viene estaré en primer grado con la señora Henderson. Es muy simpática. Mi amiga Sofía la tuvo el año pasado y me dijo que la señora Henderson te deja llevar peluches los viernes». La inocencia de su parloteo, las preocupaciones infantiles habituales sobre los profesores y los peluches, creaban un contraste surrealista con la adrenalina que ahora corría por el cuerpo de Jake. Abrió la boca para responder,
para pedirle a Emma Rose Patterson que tal vez entrara a buscar a su madre, porque algo andaba mal, aunque no pudiera articular qué, cuando el comportamiento de Ranger pasó de tenso a urgente. El cuerpo del perro se puso rígido. Se le erizaron ligeramente los pelos de la espalda. Bajó la cabeza y fijó la mirada en el final de la calle a la izquierda de Jake, la intersección sur donde la calle Maples se unía a la avenida Highland. La cabeza de Jake giró en esa dirección. Por un momento, no vio nada. Entonces lo oyó. El sonido fue débil al principio, apenas registrable. Un motor de coche, pero de alguna manera extraño. Demasiado fuerte. Acelerando irregularmente. Cada vez más cerca. El entrenamiento de Jake se puso en marcha a toda marcha. Procesaba la información en fracciones de segundo. El ruido del motor se acercaba rápidamente. Ningún sonido de frenado. Zona residencial con un límite de velocidad de 25 millas por hora. Algo andaba mal con ese vehículo. Sus ojos lo encontraron cuando apareció en la intersección. Un sedán azul oscuro, modelo antiguo, tal vez de 15 años. Iba rápido, demasiado rápido para este barrio. 40 millas por hora. No, más rápido. 50 o más. Y no estaba reduciendo la velocidad. Estaba acelerando. El coche se desvió ligeramente, sobrecorrigió, volvió a desviarse. El conductor estaba incapacitado o no prestaba atención, o ambas cosas. Y la trayectoria del vehículo, calculó la mente de Jake con terrible claridad. Lo llevaría directamente a ese tramo de acera donde una niña de 6 años y 3/4 estaba acariciando a un perro policía. El tiempo pareció fracturarse. Todo sucedió a cámara lenta y a la velocidad del rayo simultáneamente. Jake abrió la boca para gritar una advertencia. Su cuerpo comenzó a moverse hacia Emma, para agarrarla y jalarla. Pero Ranger fue más rápido. Los instintos del pastor alemán, agudizados por miles de años de crianza y agudizados por un entrenamiento intensivo, habían procesado la amenaza antes de que la mente consciente de Jake terminara de comprenderlo. Ranger se abalanzó con fuerza explosiva, rompiendo el agarre de Jake en la correa. El perro no se abalanzó sobre el brazo ni la pierna de Emma, no mordió ni la abordó. En cambio, con la precisión que le daba la inteligencia y el instinto protector, Ranger agarró el cuello trasero del overol de Emma con suavidad pero firmeza y tiró. Emma gritó de sorpresa al ser jalada hacia atrás, desequilibrada, lejos de su dibujo de tiza y hacia el césped detrás de la acera. El cuerpo de Jake se estrelló hacia adelante, sus brazos rodearon a la niña y al perro, su impulso los arrastró hacia atrás en un montón de rodeos. Cayeron con fuerza contra el césped, Jake giró para absorber la peor parte del impacto. Emma quedó apretada entre su pecho y el cuerpo de Ranger. Y en ese preciso instante, el sedán azul pasó silbando. Estaba tan cerca que Jake sintió el desplazamiento del aire, un violento silbido que tiró de su uniforme y de las coletas de Emma. El espejo retrovisor del copiloto rozó el borde de la acera donde Emma había estado parada 3 segundos antes, levantando una lluvia de chispas. El horrible chirrido del metal contra el hormigón hendió el aire. El sedán no se detuvo. Derrapó violentamente, con los neumáticos chirriando, y salió disparado por la calle Maple. Jake, abrazado a Emma, observó cómo el vehículo rozaba un coche aparcado a media manzana, haciéndolo dar vueltas. El sedán volvió a sobrecorregir, se subió el bordillo opuesto y se estrelló contra una valla de madera. El impacto fue tremendo. La valla estalló en astillas. La parte delantera del coche se desplomó. Los airbags se desplegaron con un sonido como el de un disparo. Y entonces, por fin, silencio. Empezó a salir vapor del capó destrozado. El corazón de Jake latía con tanta fuerza contra sus costillas que creyó que se le iba a romper. Respiraba entrecortadamente. Debajo de él, Emma lloraba, confundida y asustada. Ranger le había quitado el mono y ahora estaba de pie junto a ambos, con el cuerpo aún tenso, un gruñido sordo retumbando en su pecho dirigido al coche accidentado. A Jake le temblaban las manos. Llevaba 10 años siendo policía. Había lidiado con sospechosos armados, llamadas por violencia doméstica, peleas en bares, redadas de drogas. Pero nada, se había acercado tanto a la muerte infantil como ese momento. Si Ranger no hubiera reaccionado en ese momento, si el perro hubiera sido un segundo más lento, Emma Rose Patterson habría estado parada en la acera cuando pasó el sedán. La habría golpeado directamente. A esa velocidad, con tanta masa, no habría sobrevivido. La puerta principal de la casa azul se abrió de golpe, y una mujer salió corriendo, gritando el nombre de Emma. Era joven, quizá de 30 años,
con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y la camisa cubierta de harina. El terror le contorsionó el rostro mientras corría hacia ellos. Emma, Emma, Dios mío, ¿qué ha pasado? Cariño, ¿estás bien? Jake se obligó a moverse, a apartarse de Emma y ayudarla a levantarse. La niña lloraba, pero parecía ilesa. Jake la evaluó rápidamente. No había sangre, ni heridas evidentes, solo estaba asustada y confundida. La levantó con cuidado y se la entregó a su madre, quien la agarró y la abrazó con la fuerza desesperada de quien acaba de ver su peor pesadilla casi hacerse realidad. Está bien, logró decir Jake con voz ronca. Está bien. Ranger la jaló. No está herida. La madre de Emma abrazó a su hija y sollozó, temblando por completo. Emma se aferró al cuello de su madre, llorando en su hombro. Jake sentía las piernas débiles. Se sentó pesadamente en la hierba, respirando aún con demasiada rapidez. Ranger se apretó contra su costado de inmediato, y la mano de Jake encontró la cabeza de la perra automáticamente, aferrándose a su pelaje como un salvavidas. «Buen chico», susurró. «Buen chico, Ranger. La salvaste. La salvaste». El entrenamiento de Jake se reafirmó gradualmente. Se obligó a respirar más despacio y a despejar la mente. Seguía de guardia. Había trabajo que hacer. Agarró la radio con una mano que aún temblaba ligeramente y llamó. «Despacho, aquí la unidad 12. Tengo un accidente de tráfico en la cuadra 800 de la calle Maple. Un solo vehículo, daños considerables. Posible conducción bajo los efectos del alcohol. No hay heridos en este momento, pero necesito refuerzos, bomberos y médicos de inmediato». El despacho lo confirmó, y Jake se puso de pie. Miró a la madre de Emma, que se había hundido de rodillas en el césped, todavía con su hija en brazos. «Señora, necesito que lleve a Emma dentro y se quede allí. Cierre las puertas. Tengo que ver cómo está el conductor. Vienen refuerzos». La madre de Emma asintió aturdida, incapaz de hablar. Se puso de pie con piernas temblorosas y cargó a Emma hacia la casa. En los escalones del porche, Emma levantó el rostro lloroso del hombro de su madre y miró a Ranger. «Gracias, Ranger», gritó con voz débil y quebrada. «Gracias por salvarme». Entonces desaparecieron dentro, y la puerta se cerró tras ellas. Jake se giró hacia el sedán accidentado, con Ranger pisándole los talones. El instinto protector del perro seguía a flor de piel, y su lenguaje corporal era agresivo al acercarse al accidente. Jake tenía la mano sobre su arma reglamentaria, sin desenfundarla, pero listo. Había visto a conductores ebrios hacer cosas impredecibles después de un accidente. El vapor del motor destrozado dificultaba la visión. Jake rodeó el coche hacia el lado del conductor, con Ranger cuidándole las espaldas. La puerta del conductor se había derrumbado hacia adentro, pero no del todo cerrada. A través del airbag desplegado, Jake vio una figura desplomada sobre el volante. Un hombre, de unos 40 años, con una camiseta blanca manchada. El olor lo golpeó al acercarse. Alcohol. Fuerte e inconfundible, el hedor de alguien que había bebido mucho. Jake apretó la mandíbula. Este hombre se había puesto al volante completamente borracho, en plena mañana, y había conducido por un barrio residencial a toda velocidad. Casi había matado a una niña. Solo los instintos de un leal pastor alemán habían evitado una tragedia impensable. Jake metió la mano por la ventanilla y comprobó el pulso. Lo tenía, firme, aunque algo lento. El conductor estaba inconsciente pero vivo. La sangre le manaba de un corte en la frente, donde se había golpeado con el volante a pesar del airbag. Jake comunicó por radio. «El conductor está inconsciente. Respira. El pulso es firme. Fuerte olor a alcohol. Parece conducir bajo los efectos del alcohol. La víctima está asegurada. No hay otras lesiones». Oía sirenas acercándose a lo lejos. Los refuerzos llegarían en minutos. Jake se apartó del vehículo y miró a Ranger. El perro le devolvió la mirada con sus ojos oscuros e inteligentes. A Jake se le hizo un nudo en la garganta, una emoción que rara vez se permitía sentir estando de servicio. «Lo sabías», dijo en voz baja. «Oíste el motor, oliste el alcohol o presentiste que algo andaba mal, y lo supiste. Le salvaste la vida, compañero. Le salvaste la vida a esa niña». La cola de Ranger se meneó una vez, un simple reconocimiento. Para el perro, simplemente había hecho lo que sus instintos y entrenamiento exigían: proteger a los inocentes, reaccionar ante el peligro, confiar en los sentidos que los humanos no poseían. Para Ranger no era heroísmo. Era simplemente quien era. Pero para Jake, para Emma Rose Patterson y para la madre de Emma,
que se pasaba meses despierta reviviendo esos pocos segundos, lo era todo. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Era el milagro de la decisión instantánea de un animal leal. Era la prueba de que, a veces, lo que más necesitamos proviene de las fuentes más inesperadas. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. Llegaron 3 patrullas más, seguidas de bomberos y una ambulancia. El conductor ebrio, identificado como un hombre de 42 años con 2 antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, fue extraído del vehículo, atendido por lesiones leves y arrestado. Su nivel de alcohol en sangre era más del triple del límite legal. Eran las 11 de la mañana de un sábado. La investigación reveló que había estado en una fiesta nocturna que se prolongó hasta después del amanecer. Se había desmayado en su coche y se había despertado desorientado y aún ebrio. En lugar de dormir o pedir que lo llevaran, decidió conducir a casa. Esa decisión casi le cuesta la vida a una niña inocente. La madre de Emma, Sarah Patterson, prestó declaración mientras Emma se quedaba en casa con un vecino que había venido. Sarah describió cómo, desde la ventana de la cocina, vio al policía y al perro acercarse a su hija, y se sintió agradecida por la interacción positiva. Se giró un instante para remover la sopa que estaba preparando para el almuerzo. Cuando volvió a mirar, su hija estaba en el suelo con el policía y el perro encima, y un coche se estrellaba calle abajo. Su voz se quebró varias veces mientras intentaba explicar el terror de no entender lo que había sucedido, de pensar que su hija había sido atacada y luego darse cuenta de la verdad, que el policía y su perro le habían salvado la vida a Emma. Jake llenó el papeleo, dio su declaración y se coordinó con los demás agentes que aseguraban la escena. Pero su mente seguía reproduciendo esos segundos. El sonido del motor acercándose. La repentina tensión de Ranger. El movimiento explosivo del perro. La sensación de sus brazos rodeando a Emma justo cuando el sedán pasó silbando, tan cerca que podía tocarla. Qué fácil podría haber sido diferente. Cuántas cosas tuvieron que alinearse a la perfección para que Emma sobreviviera. El hecho de que Jake hubiera decidido detenerse y dejar que Emma acariciara a Ranger en lugar de pasar de largo. El hecho de que los extraordinarios sentidos de Ranger hubieran detectado la amenaza antes de que fuera visible. El hecho de que el perro hubiera actuado sin dudarlo, sin esperar la orden de Jake, porque a veces no hay tiempo para órdenes. A veces el instinto, la lealtad y el entrenamiento tienen que ser suficientes. Y esta vez, lo habían sido. A primera hora de la tarde, la escena estaba despejada. El sedán destrozado había sido remolcado. La valla dañada estaba siendo reparada por su dueño, quien no dejaba de estrecharle la mano a Jake y llamarlo héroe. Jake esquivaba la situación cada vez. Fue Ranger, repetía una y otra vez. El perro se merece todo el crédito. Pero la gente quería un héroe humano, alguien con quien identificarse y a quien agradecer. Jake comprendió ese impulso, pero no pudo aceptar los elogios que correspondían a otra persona. Cuando todo estuvo finalmente resuelto, Jake regresó a la casa de los Patterson y llamó a la puerta. Sarah respondió, con los ojos aún rojos de llorar, pero ya más tranquila. Emma se asomó por detrás de las piernas de su madre, con una caja de jugo agarrada en una de sus pequeñas manos. Quería ver cómo están, dijo Jake. Asegurarme de que ambos están bien. Y quería avisarte que el conductor fue arrestado. Será acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de imprudencia temeraria, entre otras cosas. No podrá conducir durante mucho tiempo. Sarah asintió, con lágrimas frescas deslizándose por sus mejillas. Gracias, susurró. Gracias por estar ahí. Gracias por salvarla. No sé cómo recompensarte. Jake negó con la cabeza. No me debe nada, señora. Me alegra que estuviéramos en el lugar correcto en el momento correcto. Hizo una pausa y añadió. Pero Ranger podría agradecer que Emma le hiciera un dibujo alguna vez. Le encantan los dibujos infantiles. Eso rompió la tensión. Sarah rió con ganas y el rostro de Emma se iluminó. Le haré el mejor dibujo de la historia, declaró. Lo dibujaré con una capa porque es un perro superhéroe. Jake sonrió, aliviando un poco el peso de su pecho. Le encantaría. Mientras Jake y Ranger regresaban a su patrulla, con el sol de la tarde calentándoles la espalda, Jake sintió que la adrenalina finalmente comenzaba a desaparecer, dejando a su paso el agotamiento. Abrió el compartimento de Ranger y el perro saltó dentro, dando una vuelta antes de tumbarse con un bufido de satisfacción. Jake cerró la puerta con cuidado y se quedó allí un momento, con la mano apoyada en el vehículo. Pensó en la casa arcoíris de Emma, ahora desgastada y parcialmente borrada por cuerpos desesperados que se zambullen de la muerte.
Pensó en la mancha de tiza rosa en la mejilla de Emma y en la sonrisa desdentada que le había regalado antes de que el terror la reemplazara. Pensó en lo frágil que era la vida, en lo rápido que la alegría podía transformarse en tragedia y en cómo a veces, solo a veces, el universo proporcionaba guardianes en formas inesperadas. La historia podría haber terminado ahí, con un encuentro forzado y un final feliz. Pero la noticia de lo sucedido se extendió por Millbrook con la velocidad que solo las noticias de un pueblo pequeño pueden alcanzar. Al anochecer, el teléfono de Jake estaba inundado de mensajes de amigos, familiares y colegas que se habían enterado del incidente. El domingo por la mañana, el periódico local publicó en portada un artículo con el titular Héroe canino salva a un niño de un conductor ebrio. El artículo detallaba el incidente con citas de testigos y una declaración del jefe de policía elogiando tanto a Jake como a Ranger por su atención y rápida reacción. El lunes, los canales de noticias regionales ya habían recogido la noticia. Un equipo de cámaras se presentó en la comisaría solicitando una entrevista. Jake aceptó a regañadientes, con la condición de que la atención se centrara en la seguridad y la concienciación del perro, en lugar del heroísmo personal. Se quedó en el estacionamiento de la estación con Ranger a su lado mientras un reportero le hacía preguntas sobre el incidente. Jake respondió con brevedad y profesionalidad, atribuyéndole repetidamente el mérito al entrenamiento y los instintos de Ranger. El perro permaneció tranquilo todo el tiempo, levantando la vista de vez en cuando para asegurarse de que su compañero estuviera bien. Cuando el reportero le preguntó qué había pasado por la mente de Jake en esos segundos críticos, Jake hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La verdad es que todavía estaba procesando el peligro cuando Ranger ya había actuado, dijo. Él o yo presentía algo extraño antes que yo. Eso es lo que los compañeros caninos aportan a las fuerzas del orden. Tienen habilidades que nosotros no tenemos. Se dan cuenta de cosas que nosotros pasamos por alto. Ranger no esperó mi orden porque no había tiempo para esperar. Vio a una niña en peligro y se movió para protegerla. Así es él. Para eso fue entrenado. Y agradezco cada día poder trabajar con un compañero como él. La entrevista se emitió esa misma tarde en el noticiero de las 6. Después, las redes sociales de la emisora se inundaron de comentarios elogiando a Ranger y compartiendo la historia. La gente etiquetó a amigos y familiares. Los amantes de los animales la compartieron en sus grupos. En 48 horas, el vídeo se había vuelto viral, extendiéndose mucho más allá de Millbrook, alcanzando la atención regional y luego nacional. Good Morning America contactó para un segmento. La historia apareció en la página principal de Reddit. Una popular cuenta de rescate de animales con millones de seguidores la compartió en Instagram. Ranger, el perro pastor alemán que salvó a una niña de un conductor ebrio, se hizo famoso. A Jake la atención le resultaba abrumadora e incómoda. Se había hecho policía para servir a su comunidad, no para salir en televisión. Pero reconoció que la historia impactó a la gente porque representaba algo que ansiaban creer desesperadamente. Que la bondad existía, que los héroes podían surgir de formas inesperadas, que incluso en un mundo lleno de tragedia y decepción, a veces el universo ofrecía protección en la forma de un perro leal con instintos agudos y un corazón valiente. Así que Jake soportó las entrevistas y la atención, siempre dirigiendo la conversación hacia la importancia de las unidades caninas, los peligros de conducir ebrio y la necesidad de concienciar a la comunidad. 2 semanas después del incidente, el Departamento de Policía de Millbrook celebró una pequeña ceremonia en honor a Ranger. El alcalde asistió, junto con el jefe de policía, varios concejales y decenas de miembros de la comunidad. Emma y su madre se sentaron en primera fila. Emma aferraba un dibujo del tamaño de un póster que había hecho. Representaba a Ranger como un superhéroe, con capa roja y placa dorada, de pie, protector, frente a una niña con coletas. Sobre ello se arqueaba un enorme arco iris, cada color etiquetado con letras cuidadosamente escritas con crayón. El jefe entregó a Ranger una medalla de reconocimiento por su valentía y su acción para salvar vidas. Mientras se leía la citación en voz alta, detallando los sucesos de esa mañana de sábado, muchos del público se enjugaron las lágrimas. Al terminar, Emma pudo acercarse y dejar el dibujo en manos de Jake. Había incluido un mensaje al pie, con letra irregular. Gracias, Ranger. Eres mi héroe favorito. Con cariño, Emma. Jake se agachó a la altura de Emma, con Ranger a su lado. Ranger y yo queremos agradecerte este hermoso dibujo, dijo en voz baja. Lo colgaremos en la estación para que todos vean tu talento. Emma sonrió radiante, y de repente se abalanzó hacia adelante y abrazó a Ranger. El perro se quedó inmóvil, meneando la cola suavemente,
mientras la niña que había salvado lo abrazaba con todo el amor intenso que una niña de 6 años y 3/4 podía mostrar. Sarah Patterson se acercó cuando Emma finalmente soltó a Ranger. Sostenía un sobremanila en manos ligeramente temblorosas. «Oficial Morrison, quería darle esto», dijo, ofreciéndole el sobre. Jake lo abrió con cuidado. Dentro había varias fotografías. Emma de recién nacida, con su carita arrugada y roja. Emma de pequeña, cubierta de pastel de cumpleaños. Emma en su primer día de kinder, con una mochila casi tan grande como ella. Emma en un parque, riendo en un columpio. A Sarah se le quebró la voz al hablar. «Quería que vieras a quién salvaste. No solo a una niñita en la acera, sino a mi hija. Mi mundo entero. Cada momento que ha tenido, cada sonrisa, cada risa, cada raspadura en la rodilla y cada cuento para dormir. Todos los momentos que aún le quedan por delante. Primer grado con la señora Henderson y los viernes de peluches. Aprender a montar en bicicleta. Las mañanas de Navidad. Su primer baile escolar. Su graduación de la preparatoria. Tal vez la universidad. Tal vez una carrera que ame. Tal vez tener hijos propios algún día. Tú y Ranger le dieron todo eso. Le dieron el futuro que se merece. Y nunca, jamás, podré agradecerles lo suficiente». A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Guardó con cuidado las fotografías en el sobre y se lo devolvió a Sarah. «Quédate con estas», logró decir. «Toma muchas más fotos. Vive cada momento. Y recuerda que la mejor manera de agradecernos es vivir bien y ser feliz. Eso es todo lo que Ranger y yo queremos». Sarah asintió, incapaz de hablar, y jaló a Emma de vuelta a sus asientos. Jake se levantó y regresó a su lugar junto al jefe, con Ranger apretado contra su pierna. La ceremonia concluyó con refrigerios y conversación. Miembros de la comunidad se acercaron para estrechar la mano de Jake y acariciar a Ranger. Durante todo el proceso, Jake observó a Emma. Jugaba con otros niños presentes, riendo y corriendo de una manera que le hizo doler el pecho de alivio. Estaba bien. Estaba a salvo. Tenía toda la vida por delante. Y si el universo fuera bondadoso, nunca volvería a vivir un momento tan aterrador como el que había vivido hacía 2 semanas. En los días siguientes, la vida volvió gradualmente a la normalidad. La atención de los medios disminuyó a medida que nuevas historias cobraban protagonismo. Jake y Ranger regresaron a sus tareas habituales de patrullaje, recorriendo las calles familiares de su zona asignada. Pero las cosas ya no eran iguales. La gente los reconocía. Los coches tocaban la bocina para saludarlos amablemente. Los niños corrían al borde de sus patios, llamando a Ranger. Los dueños de las tiendas salían a darles las gracias y golosinas. Jake se había convertido en una celebridad local a pesar de sus esfuerzos por evitar el título, y Ranger había alcanzado algo cercano a la santidad canina en la conciencia colectiva de la comunidad. Emma y Sarah cumplieron la promesa de Emma de crear más obras de arte. Cada pocas semanas, llegaba un nuevo dibujo a la estación, entregado por Sarah con una sonrisa y una breve conversación. Ranger con su medalla. Ranger en la playa, que Emma nunca lo había visto visitar, pero imaginaba que disfrutaría. Ranger con alas de ángel. Ranger rodeado de corazones. Cada dibujo estaba cuidadosamente fechado y etiquetado con la caligrafía de Emma, que iba mejorando. Jake los colgó todos en su casillero, una creciente galería de la gratitud de una niña expresada con crayones, marcadores y lápices de colores. Sus compañeros oficiales se burlaban de él por tener un club de fans, pero las bromas eran suaves y cariñosas. Lo entendían. Todos los oficiales que trabajaban con niños, que veían lo que podía pasar cuando la suerte se acababa y el tiempo fallaba, entendían exactamente lo que representaban esos dibujos. 3 meses después del incidente, una fresca mañana de septiembre, Jake recibió una llamada de Sarah. Se acercaba el primer día de primer grado de Emma y ella tenía una petición: que Ranger la acompañara a la escuela. Sarah lo había consultado con el director, quien pensó que sería una forma maravillosa de empezar el año e invitó a Jake a hablar con la clase sobre el trabajo policial y las unidades caninas. Jake aceptó de inmediato. El martes siguiente, vestido con el uniforme planchado y con el abrigo de Ranger impecablemente arreglado, Jake recogió a Emma en su casa. Llevaba un vestido nuevo, morado con flores blancas, y su mochila estaba adornada con parches de perros que le había insistido a su madre que le cosiera. Tomó la correa de Ranger con una mano pequeña y la de Jake con la otra, y los tres caminaron las 4 manzanas hasta la escuela primaria Millbrook. Otros niños los miraban con asombro al acercarse. Los padres susurraban y señalaban. Emma caminaba con la cabeza en alto, con orgullo irradiando por cada centímetro de su pequeña figura.
Era la niña a la que había salvado el perro héroe. Y hoy, ese perro héroe la acompañaba a la escuela. Al llegar a la entrada, se había reunido una multitud, incluyendo a la nueva maestra de Emma, la señora Henderson, quien resultó ser una mujer de rostro amable de unos 50 años, con el cabello con mechas plateadas y una cálida sonrisa. Recibió a Emma con entusiasmo y luego invitó a Jake y Ranger a entrar. El aula estalló en una animada charla cuando Jake y Ranger entraron. 23 alumnos de primer grado, todos con los ojos muy abiertos y un sinfín de preguntas. Jake pasó una hora hablando con la clase sobre la función de los agentes de policía, la importancia de las unidades caninas y cómo mantenerse a salvo. Les mostró parte del entrenamiento de Ranger, haciendo que el perro ejecutara órdenes de obediencia y un sencillo ejercicio de rastreo. Los niños estaban fascinados, haciendo una pregunta tras otra. Vive Ranger en la comisaría. ¿Qué come? De verdad huele mejor que la gente. ¿Le tiene miedo a los malos? Jake respondió a cada pregunta con paciencia, y Ranger absorbió la atención con su habitual dignidad y tolerancia. Al final de la sesión, la señora Henderson permitió que cada niño acariciara a Ranger bajo atenta supervisión. Emma fue la última, abrazando al perro una vez más antes de que Jake y Ranger se prepararan para irse. Mientras se dirigían a la puerta, Emma gritó: «¿Oficial Jake? ¿Ranger?» Se dieron la vuelta. Emma estaba con sus compañeros, con una sonrisa radiante, mostrando sus dientes separados. «Gracias por mantenernos a salvo», dijo simplemente. Los demás niños compartieron el sentimiento, un coro de vocecitas expresando una gratitud que apenas comenzaban a comprender. A Jake le picaron los ojos. Él asintió, sin confiar en su voz, y condujo a Ranger hacia el sol de septiembre. Mientras caminaban de vuelta al coche patrulla, Jake pensó en lo aleatorio de la vida. La cadena de acontecimientos que tuvieron que ocurrir para que Emma sobreviviera aquella mañana de sábado. Si hubiera pasado de largo en lugar de detenerse. Si Ranger hubiera oído un poco menos. Si Emma hubiera estado medio metro más cerca de la calle. Si el conductor ebrio se hubiera ido de la fiesta 5 minutos antes o después. Cualquiera de esas variables cambiaba, y Emma Rose Patterson sería un monumento en lugar de una alumna de primer grado entusiasmada con los viernes de peluches. La fragilidad de todo aquello era aterradora. Pero también lo era la resiliencia. Emma había experimentado un trauma que habría destrozado a muchos adultos, pero se había recuperado con la notable elasticidad de la infancia. Había procesado el miedo, aceptado el amor y la seguridad que le ofrecían su madre y su comunidad, y había seguido adelante. Cargaba con el recuerdo de lo sucedido, probablemente lo llevaría siempre, pero no la había definido. Seguía siendo solo Emma. Seguía siendo una niña pequeña que amaba los arcoíris, los perros y los dibujos. El conductor ebrio, un hombre llamado Richard Holloway, se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo conducir bajo los efectos del alcohol, imprudencia temeraria y varias infracciones de tránsito. Fue sentenciado a 6 años de prisión. El juez señaló durante la sentencia que solo la pura casualidad y las acciones de un perro policía bien entrenado habían evitado que los cargos incluyeran homicidio vehicular de un menor. El juez se dirigió directamente a Holloway, describiendo con detalle lo que podría haber sucedido, lo que habría experimentado la madre de Emma y lo que la comunidad habría perdido. Holloway lloró durante la sentencia, y Jake, quien asistió a la audiencia, no sintió satisfacción en las lágrimas del hombre. No había alegría en ver la vida de alguien destruida por sus propias malas decisiones. Solo había alivio de que Emma no hubiera pagado el precio de los errores de Holloway y la esperanza de que el hombre saliera de la cárcel comprometido con la sobriedad y mejores decisiones. A medida que el otoño se convertía en invierno, Jake y Ranger continuaron con su trabajo. Respondieron a llamadas, realizaron controles de tráfico, visitas escolares y mantuvieron su presencia a la comunidad. La historia del rescate se desvaneció de la conciencia pública, reemplazada por nuevos eventos y preocupaciones. Pero dentro del Departamento de Policía de Millbrook, las acciones de Ranger ese sábado por la mañana se convirtieron en parte de la historia de la unidad. Los nuevos adiestradores caninos escuchaban la historia durante el entrenamiento, un ejemplo real de por qué el instinto y la confianza entre adiestrador y perro eran cruciales. El propio Ranger parecía impasible ante su fama. Siguió siendo el mismo compañero centrado, leal e inteligente de siempre. Para él, salvar a Emma no había sido extraordinario. Simplemente había sido su trabajo. Su propósito. La razón de su existencia. Jake pensaba en eso a menudo. Como Ranger no necesitaba reconocimiento, medallas ni vídeos virales. El perro encontraba satisfacción en el trabajo mismo, en la oportunidad de usar sus habilidades para proteger y servir.
Había algo profundamente puro en eso. Algo de lo que los humanos podían aprender. Jake se había hecho policía por razones complejas, una mezcla de idealismo, tradición familiar y deseo de marcar la diferencia. Pero las motivaciones de Ranger eran más simples, de alguna manera, más honestas. Proteger a la manada. Proteger a los vulnerables. Responder al peligro sin dudar. En muchos sentidos, reflexionó Jake, Ranger era un mejor oficial de lo que la mayoría de los humanos podrían aspirar a ser. Diciembre trajo consigo la temporada navideña, y con ella, una invitación inesperada. La Fundación Nacional de Perros Policía, una organización dedicada a apoyar a las unidades K9 y a los perros policía retirados, contactó al Departamento de Policía de Millbrook. Habían seguido la historia de Ranger y querían incluirlo en su campaña anual de recaudación de fondos. La fundación proporcionó subvenciones para equipo, atención médica y apoyo para la jubilación de los K9 de todo el país. Jake aceptó de inmediato. Si la historia de Ranger podía ayudar a otros perros y a sus cuidadores, valía la pena cualquier inconveniente que la publicidad pudiera ocasionar. Un fotógrafo llegó a Millbrook y pasó un día capturando imágenes de Jake y Ranger patrullando, interactuando con miembros de la comunidad y trabajando juntos. Algunas de las fotos incluían a Emma y su madre, quienes habían aceptado participar para ilustrar el impacto real de las unidades K9. La campaña se lanzó en enero y la respuesta superó todas las expectativas. La fundación recaudó más dinero ese trimestre que en los 2 años anteriores juntos. Las donaciones llegaron de todo el país, muchas con notas que mencionaban específicamente la historia de Ranger. En honor al perro que salvó a Emma. Para todos los Rangers que nos mantienen a salvo. Gracias a los oficiales K9 de todo el mundo. La fundación utilizó los fondos para proporcionar chalecos antibalas para perros policía en departamentos con fondos insuficientes, cubrir los gastos médicos de los K9 heridos en acto de servicio y garantizar que los perros policía retirados pudieran vivir sus últimos años cómodamente con sus cuidadores. Jake recibía actualizaciones periódicas sobre cómo se estaba utilizando el dinero, y cada una reforzaba su decisión de participar. El momento de heroísmo de Ranger estaba creando un eco que se extendía mucho más allá de una niña pequeña un sábado por la mañana. Estaba ayudando a los K9 de todo el mundo, y eso importaba. Llegó la primavera, y con ella, el 7º cumpleaños de Emma. Sarah llamó a Jake para invitarlos a él y a Ranger a la fiesta. Jake dudó, pues no quería interrumpir una celebración familiar, pero Sarah insistió. Emma pregunta constantemente por ti y Ranger. Dijo, ahora te considera parte de su vida. Por favor, ven. Significaría todo para ella. Así que, una soleada tarde de sábado de abril, exactamente 10 meses después del incidente en la calle Maple, Jake condujo hasta la casa de los Patterson con Ranger y un regalo cuidadosamente seleccionado, un libro infantil sobre perros policía. El patio trasero estaba decorado con globos y serpentinas, y una docena de niños correteaban jugando mientras los adultos charlaban y vigilaban el caos. Emma vio a Ranger primero y vino corriendo, chillando de alegría. Había crecido en 10 meses, más alta y delgada, su cara había perdido algo de su redondez de bebé. Pero la sonrisa desdentada seguía igual, al igual que la forma en que se le iluminaron los ojos al ver al pastor alemán. Ranger, ¿has venido? Mamá, Ranger está aquí. Se estrelló contra el perro con un abrazo, y la cola de Ranger meneó a modo de saludo. Emma agarró la mano de Jake y lo jaló hacia la fiesta, insistiendo en que se sentara a su lado en la mesa de cumpleaños. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, una elaborada creación que incluía, por supuesto, un pastor alemán de fondant que se parecía muchísimo a Ranger, Emma hizo que todos cantaran feliz cumpleaños 2 veces porque, como explicó, Ranger también necesita oírlo porque me regaló todos mis cumpleaños. Más tarde, después del pastel, los regalos y los juegos, Jake se encontró sentado en una silla de jardín con Ranger a sus pies, viendo a Emma jugar con sus amigos. Sarah se sentó en la silla junto a él, sosteniendo un vaso de limonada. Permanecieron en un cómodo silencio por un rato antes de que Sarah hablara. A veces tiene pesadillas, dijo en voz baja. Sobre el auto. Sobre lo que podría haber pasado. Su terapeuta dice que es normal, que se irá con el tiempo. Pero esas noches, cuando se despierta asustada, sabes que la ayuda. Jake negó con la cabeza. Sarah sonrió. Hablar de Ranger. Recordar que él la protegió. Saber que está ahí afuera manteniendo a otras personas a salvo. Le da una sensación de seguridad. Como si el mundo tuviera guardianes que lo vigilaran. Hizo una pausa y luego agregó, sé que no le gusta que lo llamen héroe, oficial Morrison. Pero lo es. Ambos lo son. Y no solo por lo que hizo ese día,
sino por lo que representa. Esperanza, protección, la promesa de que alguien cuida de los vulnerables. Eso importa más de lo que cree. Jake no respondió de inmediato. Observó a Emma dar vueltas con los brazos extendidos, mareada y riendo, llena de vida como solo los niños pueden estarlo, plenamente presente en el momento, sin pensar en la oscuridad que casi la había arrasado. Es una niña especial, dijo Jake finalmente. El mundo tiene suerte de tenerla. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Tenemos suerte de que tú y Ranger también estén aquí. Los años siguientes trajeron cambios y continuidad a partes iguales. Emma progresó en la primaria, una estudiante brillante que amaba el arte y la ciencia y siempre incluía perros en sus proyectos creativos. Se unió al programa de policía juvenil al cumplir 9 años, donde obtuvo insignias y aprendió sobre el servicio comunitario. Decía a todo el que la escuchara que quería ser policía canina de mayor, como el agente Jake. Jake y Ranger continuaron su trabajo, y el vínculo entre ellos se fortaleció con cada año que pasaba. Se mantuvieron como miembros fijos de la comunidad, conocidos y queridos por los residentes, quienes los consideraban símbolos de seguridad y confianza. Ranger empezó a perder el ritmo en su 9º año. La artritis fue leve al principio, apenas perceptible excepto para Jake, quien conocía cada aspecto del movimiento y comportamiento de su compañero. Pero poco a poco, el perro atlético que una vez había saltado muros de 2 metros durante el entrenamiento comenzó a tener dificultades para saltar a su compartimento de patrulla. Su oído, aún agudo para los estándares humanos, ya no era tan agudo como antes. Su hocico se volvió grisáceo y sus patrullas requerían descansos más frecuentes. Jake consultó con el veterinario del departamento y el coordinador canino. Las conversaciones fueron difíciles, pero necesarias. Ranger había servido fielmente durante 9 años. Había protegido a su comunidad, salvado vidas y se había ganado una jubilación tranquila. Se tomó la decisión de que Ranger se jubilaría al final del año fiscal. Cuando Jake le dio la noticia a Emma, que ya tenía 12 años y cursaba 7º grado, ella lloró. Pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Se merece descansar, dijo, secándose los ojos. Ha sido un niño tan bueno durante tanto tiempo. Debería poder ser feliz, jugar y no tener que trabajar más. Su madurez impresionó a Jake, aunque no debería haberlo sorprendido. Emma había crecido sabiendo que la vida era preciosa y frágil, que los héroes se presentaban de forma inesperada y que servir a los demás era una de las vocaciones más importantes. Esas lecciones la habían convertido en una joven reflexiva y compasiva. La ceremonia de jubilación de Ranger se celebró una cálida tarde de junio. Asistió todo el departamento, incluyendo lo que parecía ser la mitad de Millbrook. El jefe de policía pronunció un discurso en el que detalló los momentos más destacados de la carrera de Ranger. 9 años de servicio, 4 sospechosos detenidos, 12 personas desaparecidas encontradas, innumerables interacciones con la comunidad y una intervención que salvó vidas y conquistó el corazón de toda una nación. El jefe le entregó a Jake la placa de jubilación y la tarjeta de identificación de Ranger. Como era tradición, Jake adoptaría oficialmente a Ranger, aunque en realidad el perro había sido su familia durante años. Simplemente lo legalizarían. Cuando el jefe terminó de hablar, preguntó si alguien del público quería decir unas palabras. Emma se puso de pie. A sus 12 años, tenía una serenidad y una elocuencia que hacía que a Jake le doliera el pecho de orgullo, aunque no tenía derecho a atribuirse el mérito de la persona en la que se había convertido. Caminó hacia el frente del grupo y alguien le entregó un micrófono. Hola a todos, empezó con la voz ligeramente temblorosa. Soy Emma Patterson. La mayoría conoce mi historia. Cuando tenía 6 años, Ranger me salvó la vida. Un conductor ebrio casi me atropella, y Ranger me apartó. No recuerdo mucho de ese día. Pasó tan rápido. Pero recuerdo la sensación de ser jalada hacia atrás, y recuerdo el miedo, y recuerdo los brazos del oficial Jake rodeándome. Y recuerdo, después de que todo se calmara, acariciar a Ranger, llorar en su pelaje y sentirme segura. Hizo una pausa, recomponiéndose. Solía tener pesadillas al respecto. A veces todavía las tengo. Pero entonces recuerdo que Ranger estaba allí. Que supo que algo andaba mal antes que nadie. Que no esperó ni dudó. Simplemente actuó. Me protegió porque así es él. La voz de Emma se hizo más fuerte. Ranger me dio algo valioso ese día. Me dio más tiempo. Tiempo para crecer, para aprender, para convertirme en quien sea que vaya a ser. También se lo dio a mi mamá. Y a todos los que me quieren. Nos dio a todos el regalo de mi futuro. Así que,
En nombre de todos cuya vida es mejor gracias a que Ranger estuvo allí cuando lo necesitábamos, quiero darte las gracias. Gracias por tu servicio. Gracias por tu valentía. Gracias por ser el mejor perro del mundo. Te mereces todo lo bueno que te pase de ahora en adelante. Te queremos, Ranger. La multitud estalló en aplausos. Emma se acercó a donde estaban Jake y Ranger, se arrodilló y rodeó con sus brazos el cuello del viejo perro. Ranger meneó la cola y se inclinó hacia ella. A Jake se le nubló la vista. Parpadeó rápidamente, quebrando su compostura profesional. El jefe carraspeó ruidosamente, visiblemente emocionado, y declaró concluida la ceremonia. La gente se abalanzó para felicitar a Jake y a su mascota Ranger por última vez. Era caos, alegría y un reconocimiento agridulce de que una era terminaba. Pero los finales, se recordó Jake, también eran comienzos. La vida laboral de Ranger había terminado, pero su jubilación con Jake apenas comenzaba. Tendrían años juntos sin la presión del deber, años de sencilla compañía y un merecido descanso. Y así fue. Ranger vivió 4 años más jubilado, un perro viejo y manso que dormía en los rincones soleados del suelo de la sala de Jake y paseaba lentamente por el vecindario. Los niños aún lo reconocían y le pedían que lo acariciara, y Ranger toleraba la atención con paciencia. Emma lo visitaba a menudo, a veces ayudando a Jake con las tareas del jardín, a veces simplemente sentándose y charlando mientras Ranger dormitaba a sus pies. Ahora estaba en el instituto, era capitana del equipo de debate, voluntaria en el refugio de animales y seguía decidida a convertirse en agente canina. Tenía la placa de jubilación de Ranger enmarcada en su dormitorio, un regalo de Jake por su 13º cumpleaños. Para inspirarte, le había dicho. Para recordarte quién quieres ser. Cuando Ranger falleció silenciosamente mientras dormía a los 13 años, Jake lloró como si hubiera perdido a un familiar, porque así fue. El funeral fue pequeño y privado, solo Jake, algunos amigos cercanos y Emma con su madre. Enterraron a Ranger en un cementerio de mascotas bajo un árbol, con una lápida que decía: Ranger, querido compañero y héroe, le salvaste la vida y nos conmoviste. Emma puso flores en la tumba, girasoles frescos que combinaban con el color de la camisa que llevaba puesta aquella lejana mañana de sábado. Gracias, susurró. Por todo. Te haré sentir orgulloso, lo prometo. Y lo hizo. Años más tarde, tras la universidad, la academia y la escuela de manejo de perros, Emma Patterson regresó a Millbrook como la oficial Patterson, asignada a la unidad K9 con su compañero pastor alemán, un perro joven llamado Scout. En su primer día de patrulla, pasó por Maple Street y se detuvo en una dirección familiar. La casa azul seguía allí, aunque su madre hacía tiempo que se había mudado a un condominio al otro lado de la ciudad. Emma se sentó en su patrulla, con Scout jadeando felizmente a su lado, y miró la acera donde una vez estuvo su arcoíris de tiza. Pensó en la aterrorizada niña de 6 años que había sido y en la oficial en la que se había convertido. Pensó en la cadena de eventos, coincidencias y milagros que la habían llevado de ese momento a este. Y pensó en Ranger, el perro héroe que le había dado un futuro, y al hacerlo, le había mostrado el camino que debía recorrer. La radio de Emma cobró vida con un crujido, la central anunciando una patrulla de rutina. Emma respondió y puso el coche en marcha. Al alejarse de la acera, miró a Scout, quien la observaba con ojos inteligentes, muy parecidos a los de Ranger. ¿Lista para hacer algo bueno hoy, compañera?, preguntó. Scout meneó la cola. Emma sonrió y condujo hacia la luz de la mañana, hacia el trabajo para el que nació, llevando adelante el legado de protección y servicio que un fiel pastor alemán le había enseñado que era la vocación más alta. Porque a veces quienes nos salvan nos muestran no solo cómo sobrevivir, sino cómo vivir. Nos muestran lo que importa, lo que vale la pena luchar. Y si tenemos suerte, si prestamos atención y honramos el don que se nos ha dado, nos muestran exactamente en quiénes estamos destinados a convertirnos. Y en ese momento, finalmente lo entendieron todo. Que el amor toma muchas formas. Que la protección no siempre viene de donde esperamos. Que una niña dibujando arcoíris y un perro que se negó a permitir que la tragedia sucediera estaban conectados por hilos de destino y gracia que nadie podía explicar del todo, pero todos podían sentir. El arcoíris que Emma había dibujado ese día se lo llevó la lluvia en una semana. Pero el que llevaba dentro, hecho de gratitud, propósito y determinación para honrar lo que le había sido dado, nunca se desvanecería. Iluminaría su camino hacia adelante por el resto de su vida. Un arco brillante de esperanza y significado que comenzó con 4 patas, un ladrido de advertencia y una decisión instantánea que lo cambió todo. A veces,
Los héroes que necesitamos no son los que esperamos. A veces caminan a cuatro patas y comprenden el mundo a través de sentidos inimaginables. Y a veces, si tenemos una suerte increíble, están en el lugar y el momento justos para darnos el regalo más preciado de todos. Un día más, y luego otro, y luego otro. Una vida de días que nunca habría existido, todo porque un perro leal oyó acercarse el peligro y se negó a dejarlo ganar.